Dios les bendiga, mis amados hermanos, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pues acabamos de llegar del servicio de la oración allá en la iglesia y no me quedé, más bien no quería quedarme sin compartirles un poco de la palabra de Dios, el cual pues sí quisiera que usted la escuchara, la viera, la analizara juntamente con nosotros y pues agradecerle a Dios sobre todo, ¿no? Sobre todo agradecerle que Dios ha sido fiel, ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y pues quiero invitarles a que ahí en su casita, si tiene a bien, si es usted muy amable, de tomar la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos leyendo, que es en el libro de los Hechos, en el capítulo capítulo 2, libro de los Hechos, capítulo número 2. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? El libro de los Hechos en el capítulo número 2, damos gloria al Señor por ello, porque Dios ha sido maravilloso, ha sido glorioso, ha sido hermoso. Y le vamos a dar lectura al versículo del 41 al 47. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, bendecimos y exaltamos tu precioso nombre en esta hermosa tarde, noche, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta estos hogares de nuestros hermanos, Padre mío, y permitirnos compartir tu bendita palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pues la importancia de la oración dentro de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, era tal que ellos la tenían precisamente como un estilo de vida, un hábito, una disciplina, algo que ellos podían trabajar, vivir con ella. Entonces, hallamos algunos principios de por qué la iglesia primitiva se consolidó tan firmemente, tan grande, tan potencialmente, que se haya ahora sí que consolidado en la palabra del Señor. Entonces quiero hablarles precisamente de los principios de una iglesia consolidada, y hablar de estos principios es precisamente que debemos de entenderlo nosotros si queremos ser una iglesia consolidada, una iglesia como la iglesia primitiva, que quizá a lo mejor estoy poniendo parámetros muy grandes, pero la realidad de las cosas es que tenemos que abrazar la idea
de ser como esa iglesia. Pero en realidad, ¿qué hizo esa iglesia primitiva para tener esa consolidación tan fuerte, tan firme? Pues vamos a ver el primer principio, que fue que hubo en la iglesia primitiva una entrega al Señor Jesús firme. Es decir, que ellos se mantuvieron en esa convicción, estuvieron ahí, escucharon la palabra, escucharon, la iglesia primitiva escuchó a Jesús también, pero escuchó el mensaje también de los apóstoles, y sobre todo que se mantuvieron en esa convicción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de todo ello? Mira, dice la palabra de Dios que los que recibieron la palabra, según el versículo 41, fueron bautizados. Entonces, eso nos habla, mis amados hermanos, de que hubo en ellos, o más bien se comprueba una entrega genuina de una persona por medio de su arrepentimiento. Vemos en este tiempo, en esta porción de la palabra, que sí, cierto, lo recibieron, como dice el versículo número 41, ¿verdad? Dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, hablamos de personas que pasaron a buscar o entregar su arrepentimiento, buscaron arrepentirse de lo que habían hecho, buscaron hacer las cosas de manera adecuada, de manera ordenada. Entonces, esto a nosotros nos debe de ayudar a entender que para ser iglesia tiene que haber un arrepentimiento. Para poder tener frutos dignos de arrepentimiento, valga la redundancia, tenemos que aprender a buscar arrepentirnos de lo que hemos hecho. Si usted, por muy cristiano que usted se considere, pero no ha procedido a arrepentirse de sus pecados, usted sigue siendo una persona normal, una persona que solamente dice ser cristiana, pero que en realidad no lo es. Entonces tenemos que proceder a arrepentirnos. Vamos a buscar el arrepentimiento. Recuerde que Dios no está lejos, Dios está cerca. La iglesia primitiva tuvo que buscar el arrepentimiento. Entonces, cuando hay arrepentimiento en el ser humano, cuando hay arrepentimiento en una iglesia, hablamos de que esa iglesia está buscando ser bendecida por Dios, y está buscando ser precisamente esa iglesia que se apropia de las bendiciones del Señor, y que no solamente es una iglesia nominal, que no es una iglesia de sillón, de banca, de una iglesia de silla, sino que busca arrepentirse de sus pecados. Si no hay arrepentimiento, mis amados hermanos, no hay perdón de pecados. Así que esto nos debe de ayudar a nosotros como iglesia moderna, vamos a decirlo así, como iglesia moderna. Tenemos que buscar el arrepentimiento, pedir perdón por lo que hemos hecho mal. La iglesia primitiva se expandió exponencialmente porque hubo una iglesia que se arrepintió, hubo gente que se arrepintió, hubo gente que sí quería un cambio en su vida. Ha llegado el estancamiento dentro de la comunidad evangélica, ha llegado el estancamiento, ha llegado el conformismo en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque hay personas que ya no quieren que se les hable del infierno, que no se le hable del pecado, que no se le hable, que no se le confronte, que no se le confronte su vida con la palabra de Dios, porque lo tachan a uno que es anticuado, que es uno cuadrado, que es uno que quizá es un estilo de predicación. Pero déjame decirte que si no hay arrepentimiento en el ser humano, no hay arrepentimiento en una iglesia, no puedes decir que estás firme en ello. Ahora,
La iglesia primitiva no solamente entregó su vida de manera genuina por medio de su arrepentimiento, sino que también hubo una confesión de sus pecados. Ahora, cuando hablamos de esa confesión de pecados, no es que tú vengas y me los confieses aquí o los pongas ahí en los comentarios, ni se los vayas y se los comentes a otro hombre. Tú se lo tienes que declarar a Dios, se lo tienes que confesar al Señor. Esos pecados que te están atorando, esos pecados que te están agobiando, esos pecados que hay ocultos, esos pecados tienen que ser confesados delante del Señor. Ahora bien, si nosotros confesamos esos pecados delante del Señor, mis amados hermanos, vamos a ser una iglesia firme, vamos a ser una iglesia fortalecida, vamos a ser una iglesia arrepentida y bendecida. Y sobre todo, que una iglesia arrepentida, viene siendo bendición para la comunidad donde está establecida, donde vive la iglesia. Recuerda que hablar de la iglesia no hablamos de la estructura, sino hablamos metafóricamente, que la iglesia es todos los congregantes, eres tú, soy yo. Son los que nos acercamos a glorificar y exaltar el nombre de Dios. Ahora, si bien es cierto que los pecados se los confesamos a Dios, es porque Dios tiene el poder, tiene la facultad de perdonar todos nuestros pecados. Ahora, no solamente es eso, sino que también tenemos que incluir el testimonio de una nueva vida. Sí, óyelo bien, el testimonio de una nueva vida, de que de verdad hay un cambio en tu vida, que haya un cambio en nuestro ser, en nuestro corazón. Así que pues te imaginas, o sea, ponte a reflexionar un poco sobre ello. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero esa gente a veces no quiere compromiso con la iglesia, no quiere tomar en serio su papel como cristiano. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia es una persona, dentro de las cuatro paredes es una, pero saliendo de la iglesia ya se convierte en otra. Y una iglesia así no va a ser bendecida, al contrario, una iglesia que no guarda su testimonio es una iglesia que es criticada. Una iglesia que no guarda el testimonio es una iglesia señalada. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra nueva vida, ser testimonio, tener testimonio de nuestra nueva vida. Recuerde que el autor Paulino en la 2 de Corintios 5:17 nos muestra con mucha claridad que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que vivir conforme a lo que estamos haciendo. Ahora, se comprueba la entrega genuina cuando la congregación, los nuevos, los creyentes, se arrepienten, confiesan sus pecados, dan testimonio de nueva vida, pero también dan testimonio al bajar a las aguas del bautismo. Muchas personas son solamente simpatizantes dentro de la iglesia y quizás llevan años yendo a la iglesia, pero no se quieren bautizar porque quizá llevan una doble vida, quizá no quieren tomar en serio el compromiso para con Dios. Pero cuando les dices cuántos se van con Cristo, quizás son los primeros en decir yo me voy con Él. Pero si no hay esto, mis amados hermanos, no vamos a tener una iglesia consolidada. Y es el tiempo de emerger, es el tiempo de salir adelante, es el momento de decir, aquí hay una iglesia que ora, aquí hay una iglesia que busca el arrepentimiento, aquí hay una iglesia que confiesa sus pecados, y también hay una iglesia que da testimonio de tener de tener nueva vida. Ahora, también la iglesia primitiva fue consolidada también por la enseñanza de la palabra de Dios. Sí, escuche bien, por la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el versículo 42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
enseñaban a sus discípulos de manera persistente, pues, de manera ahí, mira, disciplinada. Los estaban, ahora sí que enseñando, entrenando, todo lo demás. Permítame tantito mientras usted glorifique a Dios, por favor. Aproveché para acercarme mi vaso, mi bote con agua. Y pues, bien, mis hermanos, entonces, la iglesia primitiva tenía la responsabilidad, al igual que como la tenemos hoy en día, de enseñar la palabra de Dios. Perseverar en la doctrina habla de firmeza, habla de persistencia. Es más, como dice la bendita palabra del Señor, que ellos perseveraban ahí. Era tal su influencia que dice la palabra que teniendo favor con todo el pueblo. Eso demuestra, escúchame bien, eso demuestra que vivían a la altura de lo que habían aprendido. Nosotros tenemos que, tanto pastores como, bueno, todos los pastores laicos y estudiados y todo eso, tienen que o tenemos que aprender de la palabra de Dios y enseñarle a la iglesia, pero no enseñarle conceptos personales, no enseñarles algo de nosotros, sino tenemos que enseñarle lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora sí que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tenemos nosotros que tergiversarla ni buscarle interpretación propia, porque la Biblia se interpreta sola. Solo tenemos que leer con cuidado el contexto, el antitexto, el contexto histórico y todo lo demás. Pero bueno, eso es ya parte de la enseñanza. Pero nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia a aprender de la palabra de Dios. Entonces, pero sobre todo, demostrar que vivimos a la altura de lo que hemos aprendido. Si tú dices, bueno, si en tu momento, tú fuiste una persona que fue rescatada del alcoholismo, de la adicción, de cosas así, o quizá algo muy simple, quizá algo sencillo, que pues tenías ahí un detallito, ¿verdad? Que te gustaba fumar o te gustaba beber, pero de pronto dices, bueno, ya voy a la iglesia, ya Dios está tratando conmigo, que Dios ya está hablando a mi vida, pero sigues tomando. No, eso no quiere decir que Dios haya hablado a tu vida. O sea, no. Si Dios de verdad habló a tu vida, es que vas a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Y Dios te habla a través de su bendita palabra, a través de los siervos, a través de las enseñanzas. Entonces, pongamos en práctica, mis amados hermanos, de lo que vemos en la palabra de Dios, y enseñemos a nuestra iglesia, enseñemos a nuestra congregación, digo nuestra, es decir, a la congregación de la cual tú estás a cargo, porque la iglesia es del Señor, pero tú estás a cargo de una congregación. Tú tienes que enseñarle de la palabra de Dios para que la iglesia se consolide, la iglesia moderna, la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. Tenemos que ser claros en ello. Hay mucha gente realmente que no conoce la Biblia, y bueno, van a la iglesia pero no conocen la Biblia, no saben dónde están los libros de la Biblia, no saben cuántos libros tiene la Biblia, no saben en cuántos libros se divide la Biblia, y quizá dirás, no, pero pastor, eso no es relevante. Pues sí, fíjate nada más, si en algo sencillo no lo sabemos, ahora ¿qué será cuando descubramos las verdades bíblicas y no las podamos entender? Entonces tenemos que enseñar la palabra de Dios y que la iglesia crezca conforme a la palabra de Dios, no conforme a tus conceptos, no conforme a tus ideas, a tus ¿cómo te diré? A tus paranoias. No de esa manera, sino enseñarlos a que caminen y anden conforme a la palabra del Señor, a lo que es la bendita palabra del Señor. Pero también la iglesia primitiva también
se consolidó, mis amados hermanos, dentro de un ambiente de compañerismo. Hay iglesias, escucha bien, hay iglesias que ni siquiera se conocen, que no se conocen. Y si tú preguntas por ahí, ¿por qué no? O sea, habló de la congregación que se reúne en un solo lugar, pero que no se conocen todos. Y si yo te preguntara a ti, ojalá y me pudieras contestar, que estoy viendo los comentarios, ministros Mener, Socorro Barrón, hermana Cojito, Dios le bendiga, Lisbeth, el pastor Hilario, Aurora, si nos pudieran poner un comentario ahí, el por qué la gente dentro de la iglesia no se conoce. ¿Por qué no se conoce? O sea, sí conocen la mayoría, pero siempre hay un sector que no lo conocen. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se conocen? ¿Me pudieran escribir ahí? De verdad que nos va a ayudar bastante que usted escriba alguna respuesta. Que no le dé pena, de todos modos nadie la está viendo, nada más su servidor y unos cuantos miles que ven el Facebook, pero de ahí los comentarios. ¿Por qué? Quizá yo te voy a decir algo. Uno puede ser que cuando termine el servicio de la iglesia, salen corriendo de ella. O sea, salen como si estuvieran desesperados. No saludan a nadie, se van, esquivan los saludos, se retiran. Pudiera ser uno. La otra que quizá buscarías un pretexto de decir, bueno, es que pues es una iglesia muy grande, son muchos miembros, pero pues eso no debe de ser motivo. La iglesia primitiva empezó con pocos, 120 después, y se fueron acrecentando, y después eran más de 3,000. Más de 3,000. Entonces te das una idea. Entonces no es pretexto decir pues no los conozco porque son muchos y de que los salude todos. No, sino que uno debe de ser sociable. Es más, el versículo 42 sigue diciendo: perseveraban en la comunión unos con otros. El hombre por naturaleza, amados hermanos, es un ser social que necesita de los demás para desarrollarse. Exacto, dice la hermana Coquito, porque no nos damos el tiempo para hacerlo. Eso es una realidad, no nos damos el tiempo. A veces nos volvemos de esa manera, antisociales. O sea, le hablamos bien a todo el mundo fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia no saludas a nadie. Es más, hay personas que han llegado a tu iglesia, a tu comunidad cristiana, ahí donde tú te congregas, y ni siquiera sabes cómo se llama. Pastor, pero es que no voy a andar yo de chismoso, de chismosa, preguntando cómo se llama. No, se trata de socializar. Se trata de que somos un solo cuerpo. Se trata de estar en un ambiente propicio de compañerismo. Compañerismo. Es nuestra labor brindarle al nuevo creyente el ambiente propicio para que él encuentre sentido de pertenencia en la familia de Dios. Si no lo saludas, si no lo volteas a ver, si no platicas con el nuevo creyente, simplemente a decir: aquí en la iglesia esta no me hicieron caso. Muy bien, dice el ministro Mener, por la falta de interés. Dice Lisbeth Moreno, puede ser porque falta amor. Bueno, tenemos un sinfín de respuestas, pero cualquiera que tú pongas como respuesta, es que nosotros tenemos que evitar eso. Tenemos gente nueva, gracias al Señor, dentro de la iglesia. En todas las iglesias se va metiendo, va llegando gente nueva. Pero déjame decirte que los que ya llevamos tiempo dentro de la iglesia, ya llevamos años siendo cristianos, evangélicos, pentecostés, cuando tenemos una plática, pero ya de pentecostal ya no hay. Ya ahora quedan los puros costales. No, la iglesia de hoy, la iglesia de hoy en día, la iglesia del siglo XXI, tiene que apropiarse de los principios de la iglesia primitiva. Esos principios que resultaron
con éxito, que resultaron eficaces para que la iglesia se expandiera, pero que también la iglesia esté unida, unificada, así como ellos estaban, que nosotros también estemos. Dice la palabra de Dios, perseveraban en la comunión unos con otros. Sí, puede ser la falta de amor al prójimo, al que no quiere saludar, al que no quieres hablar, al que no quiere ni saber ni su nombre. Pero, oye, mi amado hermano, ¿acaso no somos un mismo cuerpo? Tenemos que saludar, tenemos que convivir, tenemos que estar ahí, platicar con ellos, darle la bienvenida, hacerles sentir que son bienvenidos, que son importantes para nuestra comunidad, para la iglesia. Y eso no solamente con los creyentes, sino con toda la grey del Señor, con todo el cuerpo de Cristo. No solamente con los de afuera, es con todos, ¿verdad? Con el que lleva 10 años, 20 años, 30 años, como el que lleva apenas un mes, 2 días, un día. Tenemos que ser así. Por eso yo te invito que a partir de que tú estás viendo el video, pero otros lo van a ver, que cuando vayas a tu congregación, vayas a la iglesia, no te salgas corriendo. No huyas. ¿O de quién estás huyendo? Pues quédate, saluda a alguien, bendícelo con una palabra. Hazle sentir que es interesante, que es estar. Además, hazle sentir la pertenencia, hazle sentir que él pertenece a la familia también. Amén. Así que, pues, y sigamos adelante. Entonces, tenemos que hacer esa labor. Ahora, también la iglesia primitiva, mis amados hermanos, dice, versículo 42, perseveraba en el partimiento del pan. En este sentido, hablamos del partimiento del pan, habla en los dos sentidos. Lo que es la comunión con el Señor, es decir, la Santa Cena, y también el partimiento del pan natural, la comida, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a la Santa Cena, dice Pablo en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es más, con esto te quiero dar a entender que la iglesia primitiva se mantuvo en santidad. En santidad. Ahora, es requisito sumamente importante para participar en la cena del Señor. Es la santidad. Los apóstoles, cuando repartían, enfatizaban la necesidad de mantenerse sin pecado para que no viniera juicio o muerte sobre sus vidas. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la iglesia también. No debemos de quedarnos callados. Hablarle a la iglesia. ¿Quieres que tu iglesia esté firme, esté consolidada? Háblale también de ello. Háblale del pecado. Háblale de las cosas que está haciendo mal con mi iglesia. Háblale de que si no hay arrepentimiento no va a heredar el reino de los cielos. No va a entrar en el reino de los cielos. No va a estar en la venida de en el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo de su iglesia. No va a estar quizás ni en las bodas del Cordero. Pero si no le hablas y le estás endulzando el oído, nada más de lo que él quiere escuchar, bendición, prosperidad y todo eso, finanzas, coches, casas, carros, terrenos y todo ello. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que hablarle de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un requisito indispensable. Pasar a la Santa Cena no es un juego. No es un juego, tenemos que hacerlo con convicción. Sobre todo con santidad. Por eso la iglesia primitiva creció exuberantemente. Creció mucho. Ahora, tenemos que enseñar eso a los creyentes. Y la última, y no menos importante, es la oración. La oración. Dice el versículo 42, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oraciones. A ver, mis amados hermanos, ¿a quién le gusta orar?
¿A quién le gusta orar? Mira, algunos tienen el síndrome del pípila. Es decir, que la oración para ellos es como una losa en la espalda. La sienten como una carga. Otros tienen el síndrome de la bella. Ok, ya regresamos. Te vuelvo a repetir. Otros tienen el síndrome de la bella durmiente. Es decir, que la oración les causa sueño. ¿Te imaginas? Para unos, como le vuelvo a repetir, el síndrome del pípila, porque sienten la oración como una carga. Otros con el síndrome de la bella durmiente, que cuando oran les da sueño, les aburre. Pero, ¿acaso Dios no contesta las oraciones? ¿Cuántos de los que están viendo este video, los que están ahí, cuántos no han orado al Señor y Dios ha contestado sus oraciones? ¿Lo puedes poner ahí? ¿Puedes poner cuando Dios contestó tu oración? Dios responde las oraciones. Y eso lo va a hacer siempre. Eso lo va a hacer siempre porque ese es el Señor. Te voy a llevar un poquito al segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Encontramos a un hombre llamado Josafat. Y este hombre, cuando le avisan que venían 3 ejércitos en contra de él, 3 pueblos iban en contra de él, le dijeron: ¿sabes qué? Vienen 3 contra ti, contra nosotros, ¿qué vas a hacer? Le dio temor, le dio miedo. Pero Josafat, en medio de ese miedo, en medio de ese temor, se postró delante de Dios y empezó a orar. Se humilló delante de Dios y le dijo, vamos, ayunó con él y ayunó Judá y ayunó Jerusalén, y empezaron a clamar hasta que se levantó un profeta entre ellos, no profeta, bueno, un hombre tomado por el Espíritu, y le dijo: dice el Señor así, 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 no tengas miedo ni os amedrentéis, porque yo estoy con vosotros. Solamente dice: estad quieto y ve la salvación que Dios va a dar. Entonces, Dios respondió a la oración de Josafat. Ahora, ¿crees que Dios no va a responder a tu oración? Yo creo que cuando uno tiene una necesidad muy grande, Josafat tenía un problemón muy grande, una necesidad muy grande. Pero también tú tienes una necesidad muy grande. Y Dios puede ayudarte en tu necesidad. Y Dios quiere usarte. Y Dios quiere que cuando tú ores, sepas cómo orar ante Él. La iglesia primitiva dice: perseveraban en las oraciones. Los discípulos eran hombres de oración. La iglesia primitiva eran hombres de oración, mujeres de oración, hombres y mujeres de oración. La iglesia hoy en día lo que más ha descuidado es la oración. La oración. Sí, van los cultos los domingos, van los cultos cuando hay eventos y todo ello. Y se siente padre, se siente bonito que todos estén ahí cantando, gozando, danzando y todo lo demás. Pero esa iglesia que ha descuidado también la oración. No se acercan a la oración y me vas a decir: perdón, pastor, pero yo oro en mi casa. Es correcto, es bueno que lo hagas.
como tu vida devocional, es correctísimo que tú ores en privado también. Pero también hay que orar en la iglesia, también hay que orar con los hermanos, también hay que orar de manera congregacional. Entonces, es obvio que los discípulos de aquel entonces, la iglesia primitiva, encaminaran también a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes, a practicar la oración de manera frecuente. De manera frecuente. Tú le tienes que enseñar a tu propia familia a orar, a persistir en la oración, a enseñarle que la oración es fundamental en la vida del cristiano. La oración es hablar con Dios. Dios quiere escucharte. ¿Hace cuánto tiempo Dios no te escucha? ¿Hace cuánto tiempo? Ahora, déjame decirte ahora, ¿crees tú que estos principios pueden funcionar en nuestro tiempo? ¿Crees tú que eso pueda ayudarnos en este tiempo? ¿La oración nos puede ayudar? Haz esa pregunta. Si has dejado de orar, has dejado de tener comunión con los hermanos, has dejado de tener comunión con Dios. Llega la Santa Cena, no participas. Has dejado de humillarte ante Dios. Josafat se humilló ante Dios. Los discípulos se humillaban ante Dios. Los discípulos oraban ante Dios. Entonces, debemos entender cómo la oración nos da la unción y el respaldo necesario para ver resultados. Por muy bonita que sea tu predicación, amado pastor, por muy bonita que sea tu enseñanza, bien estructurada, bien bosquejada, homiléticamente, hermenéuticamente, teológicamente, como lo que tú quieras, ponle los términos que tú quieras, pero si no va acompañada de oración, esa oración es hueca, es vacía, es vacía. Por eso tenemos que entender que debemos de perseverar en la oración, para que nuestra iglesia se consolide, la iglesia de hoy, la iglesia moderna. Tenemos que orar y tenemos que orar. Así que, mis amados hermanos, les pongo eso en su corazón y que Dios nos ayude. Cristo viene pronto y va a pasar como lo que está pasando con los estudiantes de hoy en día. No quiero meterme mucho con ellos, pero ¿cuántos estudiantes vemos en este tiempo que no saben ni multiplicar, no saben ni restar, no saben ni dividir, no saben ni sumar? Pero unos ya son licenciados, valga usted. Unos ya tienen profesiones, pero no saben absolutamente, es más, no tienen hasta faltas de ortografía. Y no lo estoy criticando, sino estoy diciendo nos va a pasar como a ellos, que cuando venga Cristo no vamos a estar preparados. Quieres alabar a Dios allá en el cielo, pero no lo estás haciendo aquí en la iglesia. Quieres clamarle a Dios allá en el cielo, pero no estás clamando aquí en la tierra. Quieres gozarte en la presencia de Dios, pero no te gozas aquí en la tierra. No, aquí es un ensayo y aquí tenemos que consolidar nuestra vida delante de Dios y que nuestra iglesia quede bien consolidada. Bendito Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, bendecimos y exaltamos tu precioso nombre en esta hermosa noche, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre, y te suplicamos, Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos, Padre mío, para todos los que están viendo, para todos los que lo van a ver posteriormente, Señor, que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Señor, te pido, Padre, que tú seas obrando en nuestras vidas, que seas tú poniendo esa necesidad en nuestro corazón de buscar tu rostro cada día, Señor, de leer tu palabra, Señor, de tener compañerismo entre la congregación, de tener coinonía, Señor, con cada uno de nosotros, Padre, de tener comunión contigo también, oh Dios. Te ruego, bendito Padre, que nos enseñes, Señor, a ser sociables con los demás, Señor,
Bendito sea tu nombre. Pon en nuestro corazón esa falta de amor, ese desinterés. Quítalo de nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos, a dar testimonio de tu palabra, a dar testimonio que hemos nacido de nuevo, Señor. Te doy la alabanza y la gloria a ti, Padre. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está viendo en este tiempo. Nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Lisbeth, nuestra hermana Lidia, nuestra hermana Aurora, Señor, nuestra hermana Elba, Padre Santo, nuestra hermana, bendito Dios, que tú seas glorificándote, Señor. Toma la vida también de Natividad, Señor, que está ahí con nuestra hermana Socorro también, Señor. Bendice su vida, gracias por ella, Padre. Que tu nombre sea glorificado, la vida de ministros, menes, Señor, todos ellos bendícelos y guárdalos. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. No se les olvide que el domingo tenemos invitado a las 11 de la mañana. No se le olvide, cubrebocas obligatorio. Que el Señor me los guarde. Puñito, puñito.